La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Jaime Guzmán. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Porque la que tenemos tiene un problema grave de legitimidad. En este video quiero tratar de explicar brevemente en qué estamos en la discusión del tema constitucional, que para muchos de nosotros, de quienes nos hemos manifestado durante todos estos días en las calles, para el pueblo, es un tema que es importante. Están por un lado las urgencias sociales, las pensiones, bajar el sueldo de los parlamentarios, aumentar los impuestos a los más ricos, congelar los servicios básicos, los precios de los servicios básicos y tantas otras cosas. Pero también está la discusión más de fondo de cuáles son las reglas del juego, cuál es la casa común que tenemos entre todos. Y para eso hicimos este video. ¿Por qué una nueva constitución? Jaime Guzmán lo decía de manera muy clara, la que tenemos hoy día, impuesta de manera fraudulenta por la dictadura en 1980, genera condiciones para que básicamente las cosas no puedan cambiar. Impide la política. Y cuando decimos impide la política, ¿a qué nos referimos? ¿Se acuerdan cuando estábamos discutiendo el proyecto de 40 horas que impulsaba la diputada Vallejo? Todo el tiempo lo que nos decían es que era inconstitucional. Lo mismo hicieron, por ejemplo, cuando tratamos de regular el tema de los multiroot y el concepto de empresa. Lo llevaron al Tribunal Constitucional y se terminó perdiendo. En materia de educación pública, muchas veces al tratar de fortalecer la educación pública, en particular la estatal, se ha alegado que la Constitución no permite establecer diferencias arbitrarias y por lo tanto no correspondería favorecer a una por sobre otra y por lo tanto sería inconstitucional. En materia de agua, cuando hemos estado hablando de volver el agua a todos los chilenos y chilenas y que no sea privatizada, nos dicen también de que este es un proyecto inconstitucional. Cuando se trató de darle facultades al CERNAC para que pudiera fiscalizar y tuviera dientes, pudiera morder y en el fondo no sea solamente una declaración de buenas intenciones, la derecha nos dijo una vez más que esto era inconstitucional y lo llevaron al TC. Si permanentemente están llevando todos estos temas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿por qué hoy día nos dicen que la Constitución no es importante? Yo creo que ahí hay por lo menos gato encerrado. Segundo, la Constitución impide la solidaridad entre chilenos y los derechos sociales. Evidentemente la solidaridad sigue existiendo, lo que pasa es que institucionalmente se bloquea. Por ejemplo, pone por encima de la solidaridad y de los derechos sociales el derecho a la propiedad. En materia de educación es muy claro, hoy día la Constitución asegura mediante recursos de protección la libertad de educación, o sea, la libertad de emprender en educación por sobre el derecho a la educación. En materia de vivienda hay muchos que dicen, cuando tratan de negar la importancia de la Constitución, dicen, bueno, pero la Constitución no va a construir casas. No, claro que la Constitución no construye casas, pero puede asegurar una vivienda y barrios dignos. También lo señalan en materia de energía, la Constitución no nos va a dar energía, pero puede autorizarle al Estado a tener empresas que generen energía y no delegarlo solamente en los privados, como hace el modelo subsidiario que tenemos el día de hoy. Y además la Constitución tiene guardianes feroces. El Tribunal Constitucional, como ya hemos visto en varios de estos casos, y los quórums altísimos para modificarla. Ya vamos a pasar a eso, pero en general son de 2/3 y de 3/5. Frente a este escenario, ¿cómo la cambiamos? Puede ser mediante reformas a la actual Constitución. De hecho, la actual Constitución ha tenido varias reformas. Es cierto, el 2005 el presidente Lagos presentó las reformas que hizo de sacar a los senadores designados, de cambiar las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, como una suerte de reforma tremendamente importante y decía que Chile se ponía los pantalones largos respecto a este tema. La verdad es que fue insuficiente porque sigue siendo la Constitución autoritaria de 1980. Y por lo tanto creemos que sencillas reformas son insuficientes. También podría ser que el Parlamento discuta una nueva Constitución, como hoy día varios parlamentarios de la derecha están proponiendo. Y otra alternativa, que es la que creemos nosotros en el Frente Amplio y también muchos parlamentarios de oposición, pero por sobre todo la mayoría de la gente en la calle, es que el pueblo decida. ¿Qué significa que el pueblo decida? Habilitar un plebiscito que permita esta discusión. ¿Quiere una nueva Constitución? ¿Sí o no? Ahora, para hacer eso, necesitamos votos en el Parlamento. Se requiere modificar el capítulo 15 de la nueva Constitución,
o crear un capítulo nuevo. Para modificar el capítulo 15, que es el que establece las formas en que se puede modificar la Constitución, se requieren 2/3 de los votos, tanto en la Cámara como en el Senado. 103 en la Cámara, 29 en el Senado. Y si creamos un nuevo capítulo, que es algo bastante discutible, se requieren 3/5, lo que son 93 votos en la Cámara y 26 en el Senado. Como ven, no basta solamente con los votos de la oposición, se requiere también que parte de la derecha al menos entienda de que este problema no se resuelve solo entre políticos, sino que el pueblo también tiene derecho a expresarse de manera vinculante, no solamente con cabildos para la foto. Entonces, si llegáramos a aprobar el plebiscito que estamos empujando para ello en la Comisión de Constitución, ¿cuáles son las alternativas mediante las cuales se pudiera crear una nueva Constitución? Hay algunos que dicen comisión bicameral, algunos senadores, algunos diputados. Otros que plantean un panel de expertos, como fue por ejemplo la Constitución del 80, que se hizo mediante un Consejo de Estado en donde un par de personas, la Comisión Ortúzar, definió el texto constitucional. O puede ser mediante una asamblea constituyente, que es la alternativa que desde el Frente Amplio defendemos. Ahora, una asamblea constituyente, hay gente que se le imagina como, no sé, como si fuera un grupo de monos corriendo desnudos y gritando consignas. Eso no es una asamblea constituyente, señores de derecha. Una asamblea constituyente es un lugar en donde el pueblo se reúne a deliberar con seriedad y responsabilidad respecto del futuro de Chile. Pero la asamblea constituyente tiene diferentes formas de proceder. Tenemos que preguntarnos quiénes la integran y cuáles son los procedimientos bajo los cuales se rige. En quiénes la integran hay bastantes discusiones. Pueden ser solo nuevos representantes electos, pero eso tiene el problema que podría ser bastante parecido a lo que es el Congreso hoy día. Puede ser representantes electos más gente definida de manera aleatoria, como se ha hecho en otros países, por ejemplo como Islandia. O puede ser estas dos combinaciones más un grupo pequeño de parlamentarios que, por el hecho de formar parte de esta asamblea constituyente, renuncien al cargo. Puede ser cualquier combinación de esas. Y además, respecto a los procedimientos, estamos hablando de bajo qué reglas se rige la Asamblea Constituyente. ¿Tiene quórums previos para tomar acuerdos, por ejemplo 3/5, o sencillamente los tiene que definir la misma Asamblea Constituyente? Son cuestiones que hoy día están en debate, pero nosotros, para que sepan, estamos empujando que el pueblo decida mediante una Asamblea Constituyente. Y estamos abiertos a definir quiénes integran la Asamblea Constituyente y cuáles son los procedimientos, porque para conseguir estos 2/3 o 3/5 necesitamos también contar, y por eso los invitamos a presionar, a hablar, a interpelar a los diferentes parlamentarios de todas las regiones para que apoyen que la Constitución no la definamos entre pocos, sino que la defina el pueblo de Chile. En eso estamos, en eso vamos a seguir luchando. Y una última cosa, que creo que es tremendamente importante. Entendamos que la Constitución, como decíamos antes, no resuelve todos los problemas y se va a demorar en el debate. Una Constitución no se hace un día para otro. Pero sin embargo, habemos quienes tenemos la convicción de que es necesaria para tener un futuro común y que todos nos sintamos parte de la misma casa. Un abrazo grande y seguimos peleando.